Hola a todos, aquí estamos otra vez para seguir con la explicación gramatical que nos toca estos días. Ayer os expliqué el gerundio, hoy toca el gerundivo. Así que como ego domimaneo, sicut vos quoque domimanetis, tenemos que hacerlo por esta vía. Espero que todos estéis bien, espero vos omnes optime valere, et num incipere debemus, incipiendum est. Ayer os expliqué las formas del gerundio, los tenéis aquí a la izquierda. El gerundio dijimos que era un sustantivo verbal y tenía las formas de un sustantivo neutro en singular. Solamente, por lo tanto, podemos encontrarnos tres formas, en i y en o. Los casos posibles los tenéis en la columna, volvemos a ver a la izquierda, ad amandum, amandum, el acusativo se utiliza casi siempre con la preposición ad, en el sentido de para amar con valor final. El genitivo, complemento de nombre, amandi, de amar. Amando sería la forma del dativo o del ablativo. Si es dativo, tiene un valor final para amar, y si es ablativo, suele parecerse mucho al gerundio en castellano, amando. Acordaros de él, docendo, discitur, enseñando se aprende, errando discitur, equivocándose uno aprende. ¿En qué se diferencia el gerundivo que tenemos a la derecha? Pues lo primero que veis tiene muchas más formas, morfológicamente es más completo porque tiene la forma de un adjetivo. El gerundivo es un adjetivo verbal que tiene forma para el masculino, femenino y neutro, puede acabar en us, en a, en y declinarse como un adjetivo de la primera clase, por la segunda, por la primera y por la segunda, según sea el masculino, el femenino o el neutro. Ahí tenéis todas las formas posibles. No hace falta que las explique porque es igual que si declináramos bonus, bona, bonum. Vamos a ver ahora para qué se utiliza. El gerundivo, ya os he dicho, es un adjetivo verbal, no es un sustantivo. En eso se diferencia del gerundio. Tiene un significado pasivo y un matiz siempre de obligación. Veamos algunos ejemplos que ya conocéis. Addenda et corrigenda es un latinismo de uso frecuente. Se utiliza a veces en las segundas ediciones de los libros cuando tenemos que añadir algo o corregir algo que la primera edición no tenía. ¿Y qué son gerundivos? Son gerundivos en neutro plural. Addenda tiene sentido pasivo y de obligación. Son las cosas que deben corregirse, que deben añadirse, que deben ser añadidas. Et corrigenda son las cosas que deben corregirse, que deben de ser corregidas. Agenda son las cosas que deben ser hechas, las cosas que hay que hacer. Mutatis mutandis, todos sabéis ya lo que es. Mutatis es cambiado, cambiadas las cosas, mutandis, las cosas que deben ser cambiadas, las cosas que se deben cambiar. ¿Y quién es Amanda? Pues la que debe ser amada, a la que debemos amar. ¿Cuáles son los exercitia facienda? Los ejercicios que deben ser hechos, que debemos hacer. Si yo os mando una carta y os digo vobis mito textus legendos, os estoy diciendo que os envío a vosotros los textos de la cuarta, que deben ser leídos, o sea, los textos que hay que leer. Vobis mito exercitium faciendum, pues ya podéis imaginar lo que es. Yo os envío el ejercicio que hay que hacer. Vamos a ver cuáles son los usos más frecuentes del gerundivo. Lo más habitual es que tenga ese matiz de obligación, como os he dicho, y que se utilice con el verbo ser. Es lo que se llama la perifrástica pasiva, puesto que es una perífrasis con el verbo ser. Si tiene complemento agente, se pondrá en dativo, aunque en muchas expresiones no tiene complemento agente. Como en esta que veis primero, esta famosísima frase que decía Catón en el final de sus discursos en el Senado, porque quería la destrucción total de Cartago, que había luchado contra Roma ferozmente durante las guerras púnicas. Pues Catón decía, Cartago delenda est.
hay que destruir Cartago. Cartago debe ser destruida. Delenda est es la perífrasis, es una perífrasis en voz pasiva con el gerundivo, es lo que se denomina perifrástica pasiva. En este caso no tiene complemento agente, se supone que el agente sería Cartago delenda est nobis, por nosotros, Cartago delenda est romanis, por los romanos, pero no siempre tiene ese complemento agente en dativo. Vamos a ver otros ejemplos. Discipulus industrius magistro laudandum est. El alumno industrius, trabajador, laudandum est, debe ser elogiado, debe ser alabado por el profesor. Vobis colenda est virtus. La virtud es el sujeto, colenda est, debe ser cultivada, del verbo colo, cultivar, debe ser cultivada vobis, agente en dativo, por vosotros. Multa mihi sunt facienda, muchas cosas, facienda, deben ser hechas mihi, facienda sunt mihi, deben ser hechas por mí, es decir, yo tengo que hacer muchas cosas. Omnia menda corrienda sunt, todos los mendum error, ¿no? Todos los errores corrienda sunt, deben ser corregidos, hay que corregir todos los errores. Omnia homini esperanda sunt, todas las cosas deben ser esperadas por el hombre. Discipulus piger reprehendus est, el alumno vago debe ser reprendido, magistro, por ejemplo, por el profesor. Quid nobis faciendum est, ¿qué debe ser hecho por nosotros? ¿Qué debemos hacer? La lengua latina vobis discenda est. La lengua latina, el latín, debe ser aprendido por vosotros. Es decir, vosotros tenéis que aprender latín. Legendus est hic orator juventuti. Este orador es el sujeto, hic oratur. Legendus est debe ser leído juventuti, dativo de juventus juventutis, por la juventud. Es decir, la juventud debe leer a este orador. Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. Si quieres me flere, que yo me lacrimare, que yo llore, primum, en primer lugar, dolendum est ipsi tibi. Debe ser dolido, es decir, te debe doler, ipsi tibi, a ti mismo. Bueno, estos son unos ejemplos de la perifrástica pasiva. Pero otro uso muy frecuente es en el lugar del gerundio. Cuando muchas de las construcciones, como ya os expliqué, ¿no? Con ad más gerundio con valor final, ad amandum, para amar, ad legendum, al leer, si le ponemos un complemento directo, por ejemplo, ad legendum librum, ad legendum epistulam, se prefiere la construcción con gerundivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Cupidus epistulam legendi es un gerundio. Sería deseoso cupidus legendi, de leer, y el complemento directo de legendi, epistulam, de leer una carta. Si el gerundio tiene ese complemento directo, se prefiere la expresión de la derecha, donde tenemos el gerundivo. Gerundivo es un adjetivo verbal que concierta con epistulae. Aquí epistulam, lo que era el complemento directo, va a ser el núcleo de un sintagma nominal, del sintagma nominal que en este caso depende de cupidus. Literalmente sería algo así como deseoso de la carta que debe ser leída. Epistulae legendae concierta con epistulae. Por eso veis que está en genitivo y en femenino. Claro que lo vamos a traducir igual. Tanto si es gerundio como si es gerundivo, traducimos por deseoso de leer la carta. Ad visitandum amicam, para visitar a una amiga. Si es el gerundivo, la amiga se convierte en el núcleo del sintagma nominal y va en acusativo con ad. Para la amiga que debe ser visitada, ad amicam visitandam, pero se traduce igual, para visitar a una amiga. Ad vindicandum injuriam, para vengar la injuria, ad injuriam vindicandam. En el segundo caso,
vindicandam concierta con injuriam, modifica a injuriam. En el anterior, injuriam es el complemento directo de vindicandum. Ad narrandum fabulam sería para contar una historia, una fábula. Ad fabulam narrandam sería gerundivo porque veis que está en femenino acusativo concierta con fabulam. Tempus narrandi fabulam, tiempo, el tiempo de contar una historia, una fábula, por ejemplo, mihi defuit, me faltó, ¿no? Tuve tempus, tiempo, narrandi fabulam, de contar una historia. Pues se puede decir tempus fabulae narrandae, el tiempo de la fábula que debe ser narrada. Significa lo mismo que el anterior. Consilium epistulum scribendi, el consejo de escribir, complemento directo, epistula, una carta. Pues entonces sería consilium de la carta, epistulae scribendae. Es muy fácil realmente distinguir si la construcción es de gerundio o gerundivo siempre que el gerundivo tenga una forma que no sea imposible que tenga el gerundio. Es decir, si viene legendae, el gerundio es imposible porque el gerundio solo puede acabar en un, en i o en o. Podríamos tener más problemas si decimos, por ejemplo, ad legendum librum, porque ad legendum librum no sabemos si legendum es el gerundivo o está concentrando con librum. En ese caso es más difícil de analizar. Pero si digo ad legendam fabulam, pues está claro que legendam no puede ser gerundio. El gerundio no tiene esa forma. Bueno, espero que os haya valido la explicación. Si no, mañana podéis preguntarme todas las dudas que tengáis y os aconsejo que leáis en el libro de Lengua Latina per se Illustrata los capítulos que corresponden al gerundio y al gerundivo, al menos en parte. Ya os mandaré un email con algún parágrafo escogido que os ayude a entender este uso. Hasta la próxima. Chao. Walete.